Vale, pues ya bienvenidos oficialmente. Estamos ya grabando, lo cual aprovecho para pediros también permiso para que os grabe, porque ya sabéis que si no, pues me podéis denunciar, llevar a la cárcel o que me corten algo, no sé, ya a este paso. Entonces, bueno, pues me dais vuestro consentimiento para la grabación y ya damos entrada a esta sesión en directo del curso de avanzado de Blender para la recreación del patrimonio. Y bueno, pues como hacemos siempre, empezamos con el compromiso que tengo de intentar resolver todas vuestras dudas. Os comentaba antes, fuera de cámara, que este curso tiene mucho material, es opcional. Entonces es el curso en el que más probabilidades tenéis de pillarme en fuera de juego, porque igual hay herramientas que no he utilizado quizás en los últimos 3 o 4 años, por ejemplo, y entonces me tengo yo mismo que repasar. Pero no os preocupéis porque tengo aquí un papel y boli, me lo apunto todo y lo que se nos quede en el tintero o no consiga resolver o nos falle, yo abro algún hilo nuevo en el foro y ahí lo comentamos y lo vamos resolviendo, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, como Tony había comentado, de profundizar un poquito más en el tema de la aproximación facial forense, ¿vale? Que habéis visto que tenéis un ejercicio opcional. ¿Por qué es opcional este ejercicio? Porque antiguamente no teníamos el curso monográfico que empezamos ahora. Dentro de una semana empieza el curso monográfico de aproximación facial forense, con lo cual ahí desarrollamos todo. Antiguamente dábamos esta pequeña introducción, pero vimos que se quedaba corta. Entonces, realmente es una técnica que es complicada porque es un poco la fusión de todo. Tenemos fotogrametría, que sé que algunos de vosotros ya estáis iniciados en fotogrametría y algunos más que iniciados y lo hacéis muy bien. Tenemos diseño 3D en general, diseño de personajes, que es casi otra, vamos a decir, especialidad en sí misma, ¿no? E incluso ya si nos metemos con ponerles armadura y con hacer el rigging y hacer las animaciones y demás de los personajes, pues ya nos vamos metiendo en camisa de 11 varas. Tener en cuenta que estas empresas, por ejemplo, de videojuegos, tienen personal que se dedica exclusivamente a crear rigging, por ejemplo, ¿no? A poner una armadura decente a los personajes. Bueno, pues lógicamente no vamos a ser unos expertos en diseño de personajes, pero vamos a hacer un poco un trabajo digno, ¿no? Entonces, para eso, yo tenía aquí preparado, si os parece, os lo comento un poquito y luego me decís las dudas o las cosas que se os ocurran. Aprovechamos para darle la bienvenida a Belén, que un poquito tarde, pero ya la tenemos aquí. Bienvenida a Belén. No te oímos, pero bueno, si en cualquier momento quieres participar, actívate el Hola, micrófono. buenas tardes. Vale, hola, buenas Buenas tardes. Ahora sí tardes. que te oímos. Pues nada, vamos a comentar un poquito sobre el tema de aproximación facial forense, que aunque tengáis una introducción en este curso, pues es una cosa muy opcional y para el que realmente tenga tiempo y se anime, ¿vale? Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Y así. Y voy a abrir este proyecto. Este es un proyecto que hice, se ve un poco feo, pero no os preocupéis porque luego todo tiene su sentido. Este es un proyecto que hice para una exposición sobre paleopatologías en Navarra, que se celebró hace unos años, ya creo que van a ser 3 años, que lo patrocinó el Museo de Navarra. Y se trataba de una mujer, los restos de una mujer que habían aparecido en una necrópolis en Gomacin, en un pueblecito de Navarra, en una aldea, y que era muy interesante porque tiene esto, ¿cómo se dice? Eh, Síntomas de haber padecido lepra, ¿vale? Entonces aquí era muy importante el tema de la paleopatología, lógicamente el mostrar bien los síntomas de la lepra. Pero bueno, vamos a ir poco a poco y por partes. Voy a ir ocultando aquí cosas y mostrando otras, ¿vale? Porque los restos iniciales, vamos aquí, que son estos, vamos a ver, así, vale, aquí están el cráneo y la mandíbula, ¿vale? Escaneados mediante fotogrametría, ya veis, con esta forma tan peculiar que tiene el rostro, ¿verdad? Porque toda esta parte del maxilar superior y hasta la nariz, ¿vale? Está totalmente reducida y carcomida por la enfermedad, ¿de acuerdo? Lógicamente esto tiene un problema, que los espesores de marcador de tejido que habéis visto, bueno, que después los colocaríamos de esta manera, vamos a abrirlo, ahí los tengo todos ocultos, disculpadme que los voy a mostrar, no sé por qué los tenía todos ocultos, pero bueno, si habéis visto un poquito el tema, ¿vale? Hay 3 métodos
aproximación facial forense, de arte forense, que le llaman los anglosajones, que son el método ruso, que se basa sobre todo en el modelo muscular, el método inglés, el método de Manchester, que se basa en estos marcadores de espesor de tejido, que son valores puramente estadísticos. Es el método americano, es el que se basa solamente en los marcadores de espesor de tejido, y el método de Manchester es el que aúna las dos cosas. Entonces, tenemos por una parte estos marcadores. Comentabas, Antoni, de qué forma podemos hacerlo más o menos fácil para colocarlos, ¿no? Bueno, pues esto lo normal es crear un cilindro, como este, que es un cilindro muy sencillito, ¿vale? Y después utilizaríamos, vamos aquí, las dimensiones. Pero ¿qué pasa? Que aquí ya lo tenemos totalmente torcido. Lo mejor es crear los cilindros en recto y después escalarlos. Me explico. Vamos a poner en vista así front y, por ejemplo, voy a poner aquí y voy a insertar aquí un cilindro, ¿vale? Add mesh cylinder, ¿vale? Aquí lo tenemos, veis que está chiquitito, ¿vale? Y entonces le voy a dar las medidas que quiera. Supongamos que las dimensiones, pues, por ejemplo, del radio, pues está bien con estos... en teoría, estos son, efectivamente, no serían... No lo tengo bien escalado. Estoy viendo aquí que tengo un problema de la escala. Si os fijáis, lo tengo aquí, me da 2 metros y evidentemente no está bien escalado, ¿vale? Algo hecho con él, trasteando. Pero bueno, supongamos que queréis hacerlo de 2 centímetros. Pues colocáis aquí los 2 centímetros y, por ejemplo, imaginaos que este es el marcador que tiene que medir 4 centímetros, ¿no? de longitud. Pues aquí simplemente en el eje Z ponéis... serían 4000 en este caso, ¿vale? Y ya lo tenéis, ¿vale? Luego le ponéis el color, por ejemplo, en el material, pues creo que lo tengo como verde, ¿vale? Y ya tenéis un marcador. Ahora, sin más, duplicamos y vais poniendo para cada uno de los marcadores, los vais etiquetando, veis aquí cómo están etiquetados cada uno con lo que es, para luego poderlos ir colocando, ¿vale? Y los vais creando, y los creáis todos aquí aparte. Entonces a este, por ejemplo, le llamaríamos, vamos a suponer que vamos a seleccionarlo y le vamos a poner aquí que este sería el ACP, por ejemplo. Pues el ACP, y este tiene de longitud, imaginaros, 32, ¿vale? Pues ya tenemos otro. Duplicamos y creamos ahora el que tenga otro nombre. Imaginaros el G, por ejemplo, le cambiamos el nombre, G, y le ponemos la longitud que tenga que tener, por ejemplo, 15. ¿Vale? Y vais creándolos todos así. Bueno, igual esto es muy largo, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y una vez que los tengáis todos creados, entonces es el momento de colocarlos. Y entonces, para eso, veis que hay dos tipos de marcadores. Uno son los axiales, estos que están aquí, ¿vale? Que van todo por digamos, por el frente, y solamente hay uno en cada uno o sea, para cada uno de los modelos, lógicamente, porque están en el eje, ¿vale? Y luego hay otros que son lo que se llaman bilaterales. Por ejemplo, este, veis que lo tengo en uno solo. ¿Por qué? Porque a este le pongo un modificador que actúe con respecto al cráneo para que se me forme, como veis aquí, el segundo, o sea, su par, ¿vale? Una vez que los tenemos todos creados, los hemos colocado, ponemos el modificador a los bilaterales y ya los tendríamos todos, ¿correcto? Voy a eliminarlos para que no me confunda. Vale, en cualquier momento, detenerme, gritarme, echarme el freno, lo que queráis, ¿eh? Vale. ¿Cuál era el principal problema de este modelo? Como veis aquí, los marcadores de espesor de tejido que están aquí están al aire, no están en el hueso. ¿Por qué? Pues porque, como habéis visto, toda esta parte del cráneo está totalmente destruida por la enfermedad. Entonces, ¿qué dice aquí? Ponerme un cráneo estándar y estos poquitos de aquí, justo estos de este lado, los coloqué en base a un cráneo estándar, ¿vale? Con lo cual, al borrar el cráneo estándar, se me quedan en el aire, ¿vale? Era una complicación de este modelo que, bueno, pues había que resolverla. ¿Cómo la resolvimos después? Bueno, pues como decíamos, el método de Manchester además se basa en la musculatura. Vamos a mostrar el modelo muscular, que está aquí, ¿vale? Y aquí tenemos dos modelos musculares. Uno sería el sano, así estaría en la musculatura de esta mujer en su juventud, cuando todavía no tenía la lepra, ¿vale? Y otro de ellos, el enfermo, ¿vale? Y así estaría cuando estaba enfermo, ¿vale?
Es decir, que a partir de ahora todo lo estamos desarrollando en esos dos momentos. Y luego vais a ver cómo lo articulábamos de cara a la presentación. Por eso digo que este modelo es más completo que el que utilizamos en el curso. Es un modelo más sencillo que simplemente unos restos de una mujer que apareció en una necrópolis, ¿no? Pero en este caso, como el tema paleopatológico era tan importante, pues lo fuimos trabajando de esta manera. Vale, a continuación, como habéis visto en los materiales, crearíamos bueno, los ojos y la piel. Vamos a dejar, por ejemplo, este de la musculatura enferma, y ya crearíamos los ojos, ¿vale? Y la piel, y tomamos el atajo, ¿vale? Lo tomamos el atajo porque es aprender a modelar este personaje desde cero, pues desde luego a mí se me escaparía. O sea, yo podría modelarlo con muchos tutoriales y muchas horas y mucho esto, un poco como vosotros. Pero lo hacemos con Make Human porque es muy interesante, muy fácil el hacer un personaje básico, una malla básica de la piel como esta, ¿vale? Que después la podemos adaptar a nuestras necesidades, ¿eh? Luego hay que esculpirla, bueno, luego entraremos con el tema del esculpido, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya hemos creado esta piel, pero si veis aquí tengo piel y piel enferma. De nuevo, volvemos otra vez a la misma cuestión. Tenemos que ir trabajando con los dos modelos. ¿Cómo hemos hecho la transición? Voy a ocultar algunas cosas, por ejemplo, los marcadores ya no los vamos a necesitar, los voy a ocultar, y voy a ocultar también los modelos fotogramétricos tanto del cráneo como de la mandíbula, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo lo hemos hecho. Voy a ocultar también la musculatura, ¿vale? Y así nos quedamos con la piel. Bien, esto lo hemos articulado con una animación que nos ha permitido ir haciendo la transición de joven y sana a mayor y enferma, y trabajando en tres aspectos básicamente. El primero sería la Shape Keys. No sé si conocéis esta herramienta. La tenéis aquí. Shape Keys te permite crear distintas, partiendo de una geometría básica, es decir, tienen los mismos polígonos, el mismo número de polígonos, los mismos vértices, aristas y caras, y organizados de la misma manera, pero podemos modelar o esculpir, ir creando diferentes digamos, terminaciones, de tal manera que después podemos ir animando, ir pasando de la base a envejecimiento y a envejecimiento, ¿vale? Son dos momentos de envejecimiento. ¿Y esto dónde lo vemos? Un segundín que muevo esto que me está molestando. Vale, ahora, lo vemos aquí. ¿Veis aquí voy a ampliar un poquito el timeline, ¿vale? Y aquí veis los marcadores de las animaciones, ¿verdad? Entonces, a medida que va avanzando la animación, veis aquí que está la mujer joven, y a medida que va avanzando voy a pasar, porque tiene bastante complejidad, entonces voy a ir pasando de tramos en tramos. Y veis cómo se le va deformando el rostro, ¿vale? Y va cambiándole la forma de la cara, ¿verdad? ¿Vale? Esta es la primera de las animaciones. Al mismo tiempo también veis que la mano hacíamos que se fuese hacia el rostro. ¿Por qué? Porque en la misma sepultura había aparecido este anillo de plata, veis aquí, y entonces lo incorporamos para que fuese un detalle arqueológico interesante, ¿no? Lo modelamos y lo incorporamos, pero para que se pudiese mostrar teníamos que hacer que el personaje moviese la mano hacia la cara, claro, por si no se veía. Vale, y si seguimos avanzando en el tiempo, pues lo vais viendo cómo aumenta. Veis que además después hicimos algo interesante desde un punto de vista que no sé si fuimos demasiado discretos. Veis que el personaje está como medio sonriendo. Lo hicimos sonreír gracias a las funciones de armadura y de rigging. Veis aquí que tengo la armadura que nos produce el propio Make Human, ¿vale? Y lo hicimos sonreír, mover un poco los ojos incluso, a ver si lo cojo en el momento adecuado, guiñar, ¿veis ahí? Mirar hacia la cámara y guiñar el ojo. Esto lo hicimos un poquito para simbolizar que la lepra, que tenemos ese concepto nosotros heredado de la película de Ben-Hur, que la lepra era horrorosa y quedaban totalmente condenados al ostracismo y desterrados de su comunidad. En cambio, en esta época, que estamos hablando del siglo VII, de la Alta Edad Media, la lepra era una enfermedad más, era perfectamente conocida, se sabía que no era fácil de contagiar perfectamente, y esta mujer habría vivido perfectamente integrada en su comunidad, pues quizás no habría podido hacer trabajos duros, porque la lepra, pues lo que hace, una de las cosas que hace es
debilitar mucho la musculatura, pero posiblemente, pues bueno, pues tenía su familia y tuvo sus cuidados y tuvo y de hecho, bueno, pues al final fue sepultada, pues por ejemplo, con este anillo de plata, con una especie de jarro en la tumba y demás. O sea que era una persona totalmente integrada. Para simbolizar un poquito esto, eh, que siempre hago mucho hincapié, hago más en el de introducción que en este, hago mucho hincapié en la finalidad de los proyectos. Entonces, es muy importante saber lo que tenemos que comunicar. Para hacer mucho énfasis en eso, pues introdujimos esta pequeña animación de esa pequeña sonrisa, o sea, media sonrisa y ese guiño que hacía la cámara, ¿no? Pues para que se viese la perfecta integración de esta mujer en su sociedad, ¿no? Al mismo tiempo, trabajábamos en los materiales. Voy a abrir el espacio shading porque también los materiales, que creo que lo tengo, sí, tengo un apartado en los materiales opcionales de uno de los bloques en el que hablamos de los materiales animados. Nosotros podemos animar cualquier, ya sabéis, cualquier casilla de Blender, ¿vale? Y concretamente este material, que es el de la piel, tiene algunas mezclas animadas. Aquí veis. Estos mix shaders, cada uno de estos mix shaders, ¿vale? Nos remite a un material diferente. Veis aquí a un shader con todas sus características, en el que este primero sería el de la mujer joven, ¿vale? Este segundo bloque sería el de la mujer ya empezando a enfermar, por así decir, y este tercero ya sería el de la mujer enferma con todas estas manchas, ¿vale? De tal manera que voy a añadir aquí un timeline para poderlo mover. Vamos a ver. Vamos a ver. Timeline. Aquí. ¿Vale? Si estamos aquí, las mezclas, digamos, son de una forma determinada. Aquí ya están todas en uno. Voy a ir un poco antes porque esto por aquí yo diría que está en los cambios. Vamos a ver. No, estoy yendo en un material diferente del que se muestra. Vale. De alguna manera, mira, veis aquí el FAC del Surface. Vamos a ver. Sí, mirar. Aquí ya se va cambiando el FAC y de esa manera pues se va cambiando la composición de cada uno de los shaders, ¿vale? Ahora está este en 1, este en 0,185 y poco a poco si echamos para atrás estarían estos dos en 0 al final, porque sería el de la mujer joven, ¿veis cómo va bajando? Y aquí al principio de la animación es la mujer joven, ¿veis aquí? ¿Eh? Y por lo tanto pues es todo, digamos, el material eh, original, por así decirlo, ¿no? Que sería con este shader, ¿vale? ¿Cómo hemos ido añadiendo? Como veis, no solamente hemos añadido las manchas, ¿vale? Si venimos de nuevo hasta aquí, veis que lo principal, lo más llamativo son las manchas, pero veis que también hay arrugas, ¿vale? Estas arrugas son mapas de normales. Entonces, lo que me comentaba Antoni, ¿cómo hacíamos el tema del esculpido? ¿Verdad? Bien, para hacer el esculpido de las arrugas tenemos un problema, que ya sabéis que el Sculpt Mode, si venimos aquí al Sculpting, esto nos permite actuar sobre lo que es la geometría existente. Es decir, solo podemos, digamos, modelar los polígonos que tenemos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que aquí, para hacer una arruga, tenemos que hacer polígonos mucho más pequeños, ¿vale? Para eso lo tenéis en el apartado de esculpido, creo que lo tenéis, no estoy seguro si es en el curso introductorio que lo vemos o en este. Si es en el curso introductorio, os paso el material, porque lo explicamos aquí. Vamos a ver, si yo cojo, por ejemplo, para hacer las arrugas, por ejemplo, suele ser el crease, suele ser un buen material. Si yo intento hacer aquí este crease, pues no me lo hace bien. ¿Por qué? Pues porque los polígonos son muy grandes. Si yo entro en modo edición, veis que estos polígonos son muy grandes, no van a responder apenas. ¿Qué hay que hacer entonces? Crear geometría. Para eso tenemos que activar aquí DIN-Topo. Pero cuando lo hagáis, os va a salir un mensaje, ¿lo veis? Y te dice, cuidado, si activas esto te va a tirar por los suelos todo el tema de mapeados V y todo el tema de cualquier otro atributo que dependa de la geometría, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nos permite, vamos a decirle OK,
lo que nos permite es ir creando aquí, veis ahí unos crises mucho más finos, incluso lo podemos hacer todavía más fino, vamos a hacerlo con un radius más fino, así, no tanto, me estoy pasando, así por ejemplo, ¿no? Y esto nos permite ir trazando arrugas mucho más finitas, ¿vale? ¿Y por qué no me funcionan aquí? Porque lo que me están creando, entro a modo edición, me están creando geometría nueva. Si os fijáis, a ver si entra, ¿vale? Veis aquí que estoy, por así decir, bueno, veis que he medio destrozado el modelo, pero bueno, veis la idea. Los polígonos que tenemos ahora son mucho más pequeños. Eso quiere decir que estoy creando geometría nueva. ¿Qué es lo que sucede? Que si me he cargado el mapeado V, pues luego mal lo voy a tener, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Crear un duplicado y todos estos cambios, todos estos esculpidos que le hagamos con esta herramienta de Intopo, ¿vale? Lo que hacemos es cocinarlo a un mapa de normales, ¿vale? Entonces, aquí en el shading, en el material, veis que ya el material, fijaos, se me ha destrozado el modelo, luego le hago un revert para tenerlo, pero sí que me sirve para ver el material. Si vemos en el material de la mujer joven, vamos a ampliarlo un poquito, así, ¿vale? El material de la mujer joven no teníamos aquí un mapa de normales, simplemente teníamos pues, un pequeño mapa de alturas para darle este aspecto de la piel así un poquito más detallado, ¿verdad? Pero en cambio ya a medida que va envejeciendo, lo veis aquí, le añadimos este mapa de normales, ¿vale? Este mapa de normales, ¿qué es en realidad? Pues veis aquí, son las arrugas que le hemos cocinado, sobre todo en el rostro, pero también en otras partes, ¿vale? Estas arrugas las hemos esculpido con ese Intopo, pero luego las hemos cocinado a un mapa de normales, como habéis visto, por otra parte, en el bloque 4, me parece, ¿no? Cocinando relieve a mapa de normales. De tal manera que ya luego con el modelo low poly y añadiéndole este mapa de normales, tenemos las arrugas. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso además conseguimos que las arrugas, junto con todas las características de este segundo material ya envejecido, se nos vayan mezclando de una forma animada, ¿eh? Y aquí las arrugas son todavía más pronunciadas, etcétera. Entonces trabajamos tres materiales. Voy a darle al revert porque me he cargado todo esto, no vaya a ser que lo guarde y lo destroce. ¿Vale? Ya sabéis que con revert volvemos a la versión original bueno, a la última versión guardada que teníamos del fichero. ¿Vale? ¿Vamos bien por ahora? Antoni, ¿te voy Sí. contestando un poquito a las preguntas que tenías? Sí, bueno, Sí, alguna cosa. sí. Los marcadores supongo que luego los pones con el snap en modo proyección, ¿no? Para que salga Sí, perpendicular. sí, sí. Sí, hasta cierto punto, porque a menudo hay que hacer pequeñas trampas. Ujú. Depende de cómo tengas aquí el cráneo. Es decir, voy a ir ocultando aquí, porque hay cráneos que están muy bien conservados y hay otros que no lo están tanto. Entonces hay veces que hay que hacer trampillas. Si usamos el snapping y efectivamente vamos llevando los marcadores eh, con perfecta... bueno, en este caso está claro, en estas zonas no podíamos hacerlo, ¿vale? Pero supongamos, vamos a ver algún marcador de los que sí, que hemos utilizado su presencia. Vamos a ir mostrando alguno. Este, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Ves que efectivamente con el snapping aquí pues me quedaba bien. Pero hay veces que el cráneo está un poco deformado, tiene un agujero, tiene un hueco, entonces a veces trampeamos un poquito, ¿vale? No hay que ser más papistas que el Papa. Al final, efectivamente, lo mejor es enemigo de lo bueno y puede ser que necesitemos pues trampearlo un poquito. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando hacemos los marcadores bilaterales. De repente pones el marcador bilateral, le haces el espejo y en el otro lado te queda embutido dentro del cráneo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que jugar un poquillo con eso. ¿Vale? ¿Te he respondido a la pregunta? Pero, Sí, pero sí. efectivamente lo cogerías y lo iríamos moviendo, pues utilizando mucho las vistas ortográficas, pues lo movemos aquí y entonces decimos, bueno, pues vamos teniendo la imagen, o sea, la guía que tenemos, que os la doy en los materiales, de dónde tiene que ir cada marcador y lo vamos colocando, lo rotamos un poquito si es necesario, lo colocamos en su sitio y bueno, pues activamos, si queremos, activamos aquí el snapping a, a esto, ay, si diré, aquí no, un segundín, el snapping aquí a Sí. face,
Sí. lo más probable que es lo que me funcione mejor. Y entonces, pues bueno, pues efectivamente, si ahora muevo en el eje Y, pues me va a llegar justo hasta ahí, pam, y ya lo fijo, vale. Efectivamente, el snapping nos funciona muy bien, pero no siempre. Ahí pues, es cuando hacemos las trampas. Si con el snapping resulta que no te va tan bien, pues no. Lo mismo que, por ejemplo, los ejes. Veis que está aproximadamente centrado, pero hay cierta irregularidad, cierta asimetría, nos pueden engañar un poquito. Entonces tenemos que tomar pues, un poquito las medias, ¿vale? Esta sería la fórmula. Lo mismo con los bilaterales. Muchas veces lo que hago es añadirle primero el mirror, ¿vale? Y luego colocarlo. Entonces, por ejemplo, luego lo traigo para acá, me lo coloco, supongamos que tengo... Claro, este no puedo porque no me funciona bien porque no tengo ahí soporte de hueso, ¿verdad? Pero vamos a intentar probar con algún otro. Este, por ejemplo, que sí lo tiene, ¿no? Pues creas el marcador y entonces ya lo vas moviendo y, bien, y así ya ves dónde te queda el otro, ¿no? Y dices, ah, vale, pues aquí. Y aquí es bueno, ¿no? Y entonces te va bien en los dos lados. Pero ves que aquí se embute un poquito, bueno, un poquito más que en el otro, porque no es, o sea, somos seres biológicos y por lo tanto ligeramente irregulares. ¿Vale? Correcto, te he contestado a lo que me... Sí, sí. Vale, Lo- vale. Es que mi a veces mayor, igual me voy por las ramas, ¿eh? O sea, yo reconozco que no, soy... mi mayor duda, vale, de Sí, los marcadores era también la musculatura, ¿no? ¿Cómo se modelaba? Si sí. En cuanto a los músculo, marcadores, músculo, claro. con un modelo que adaptamos. O... Sí, a ver, sí, te he contestado un poquito, pero para afinar un poquito más. Los marcadores son absolutamente independientes de la musculatura. Los marcadores van exclusivamente sobre el hueso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando colocamos la musculatura, podemos ver, o sea, es evidente que voy a poner, por ejemplo, la musculatura sana, para no tener dudas, ¿vale? Que todos los marcadores de espesor de tejido tienen que estar por encima de la musculatura, no puede haber ninguno que esté por debajo, ¿no? Evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente, ves, esta geometría pues es difícil de modelar. Si la quieres ir modelando, pues las puedes ir modelando. Pues coges y, por ejemplo, te creas este músculo, bueno, lo colocas y tal. No sé cuántos músculos tiene el rostro humano, y aunque hagas un modelo significado, pues serán unos cuantos y llevará su tiempo, ¿no? Con lo cual, por así decir, es mucho más cost effective, como dicen ahora, ¿no? De coste efectivo, el agarrar un modelo estándar y adecuarlo. ¿Cómo lo adecuamos? Pues lo introducimos y procuramos, vamos a mostrar todos los marcadores, que evidentemente todos los marcadores tienen que quedar dentro, o sea, tienen que sobresalir de los músculos. Si cuando colocas el modelo muscular, voy a colocar alguno de estos marcadores, no lo ves, mala señal. Tendrás que modelar, por ejemplo, suponte que vamos a hacer una chapucilla. Eh, vamos a hacerlo así. De aquí, por ejemplo. Un segundín. Lo voy a activar aquí. Vale. Suponte que al colocar el modelo original te queda así, el modelo sin modificar te queda así. Y dices, ostras, evidentemente no me sirve, voy a poner la vista de esto. ¿Por qué? Porque tengo aquí varios marcadores que se me quedan dentro de los músculos. No puede ser, estos marcadores te marcan el límite de la piel. Por lo tanto, todavía tiene que quedar espacio, ¿no? Después de esto. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues ¿cómo se dice? Lo editamos, ¿vale? Y, por ejemplo, pues lo movemos para acá y lo vamos, un segundín, estoy en modo edición de este, ¿vale? Entonces tenemos que ir, pues, ajustándolo, ¿no? Entonces dices, ah, vale, ahora ya lo tengo fuera, ¿no? Es complicadillo y bueno, si lo vemos igual incluso mejor. Y es muy laborioso, pero bueno, pues poquito a poco se puede ir haciendo, ¿vale? Lleva mucho modelado, mucha edición y se puede ir haciendo. La otra manera de hacerlo es la que te comentaba que hace el Cícero Moraes, que es uno de los que ahora mismo más se dedican a esto y que está haciendo un montón de proyectos por todo el mundo, que es hacer una sola pieza. Es decir, en lugar de trabajar con todos estos músculos, con cada uno de los músculos por separado, hace una sola pieza. ¿Cómo lo hace? Pues es una esfera que lo primero que hace es ajustarla al cráneo con un shrink wrap, ¿vale? De tal manera que ya ahí tiene una primera base y a partir de ahí le va dando volumen a los distintos músculos, ¿no? Es una tarea complicadilla. Y otra posibilidad es ir modelando uno a uno, como también te he dado el otro vídeo en el que lo hace,
¿vale? Por ejemplo, este músculo. Bueno, pues haces uno y luego además le pones el mirror. En este caso lo que tengo es el mirror puesto para todo el conjunto, ¿vale? Para que me lo haga automático. Pero también se puede ir creando pues músculo a músculo, ¿vale? Si te animas y haces un buen modelo muscular, nada, yo estoy encantado de que me lo regales para utilizarlo en mis proyectos. Pero bueno, o sea, creo que tenéis algún enlace en los materiales y si no me lo apunto para dároslo, de modelos tanto masculino como femenino estándar. ¿Lo tenéis, Antoni? ¿Te suena haberlo visto? Creo que sí, Sí, lo voy a en el revisar por... fichero del ejercicio Sí. dentro del Blender había una de las mallas que eran el modelo, el masculino al menos. Ah, vale, el masculino, vale. Si queréis, os busco el femenino también, porque parece mentira, pero hay bastante diferencias anatómicas. Interesa cuando estáis haciendo una mujer trabajar con el femenino, porque yo cuando empecé este proyecto, por ejemplo, el primer borrador lo hice con un modelo masculino y la responsable del proyecto, Pachuca de Miguel, me dijo que menudo marimacho estaba haciendo. Y entonces busqué el femenino y me dijo, ahora sí, esto es otra cosa. ¿Por qué? Ah, Porque luego cuando ponemos la piel, no solo ya nos fijamos en los marcadores de espesor sí, de tejido, sino que también nos ceñimos en el resto de la geometría, nos ceñimos a la musculatura, ¿vale? Con lo cual, los marcadores de espesor de tejido están bien porque nos dan en muchas zonas, como veis aquí, hay mucho, o sea, hay grasa, tejido adiposo, etcétera. Además, luego el propio grosor de la sí, piel y lo marca bien. Pero, por ejemplo, en toda esta zona de la parte de arriba de la cabeza o la mandíbula, por ejemplo, que es tan importante en el caso de la definición de sexo, ¿no? Que la cuadratura de la mandíbula marca mucho. Bueno, pues aquí el modelo muscular masculino y femenino se nota muchísimo, ¿vale? me tengo que sentar un segundo. Sí, Ahora- perdón. sí, un segundo, por favor. Sí. ¿Qué me ibas a decir, Antoni? ¿Los demás estáis ahí? Espera. Sí, Sí, vale, vale. sí. Es que claro, como estoy compartiendo la pantalla, no os veo a los demás. Vale. ¿Y a dónde se ha ido Tony? Vale, ya está, ya está. Ah, vale, vale. Es que como no te veo, Espera no, un no, momento. no sé si estás o no. Vale. Seguimos entonces, si os parece, ¿no? Sí, Porque ya una vez que ya tenemos toda la piel, en este caso con ese proceso especialmente complejo que hemos hecho para el tema de que se viese un poquito los efectos de la lepra, lo que ya nos quedaría, vamos a ocultar huesos, vamos a ocultar marcadores, vamos a mostrar la piel. No, la piel enferma, mejor. A ver, ahí. Ahí está. Vamos a mostrar los ojos. Los ojos los tengo esto aparte para poderlos animar también más fácilmente. Y ya le haríamos la ropa, ¿vale? Aquí vamos a verle la ropa. Y bueno, pues en el curso avanzado, perdón, en el curso monográfico damos otra serie de formas, materiales que se tienen que consultar para recrear la forma de una manera, perdón, la ropa de una manera lo más realista y lo más bien documentada posible, pues en este caso era ropa medieval del siglo VII, humilde y tal, bueno, pues estaba perfectamente definido, ¿vale? Bueno, le ponemos lógicamente, ¿veis? El pelo, ¿vale? Para hacer el pelo, una vez que sabéis hacer hierba, sabéis hacer pelo, lo único que luego hay que peinarlo, ¿vale? Eh, no sé si eso lo tengo en los materiales, voy a revisarlo también, me lo apunto también. Pelo porque es una especialidad de los sistemas de partículas, pero voy a ocultar la ropa, pero bueno, pero nos permite, pues como veis, crear un pelo relativamente convincente, ¿no? Es más, el pelo también le puse un material animado, de tal manera que aquí veis, estaría el pelo cuando joven, pero si nos vamos al final de la animación, ya nos quedaría el pelo más grisáceo. No se nota mucho, pero bueno, se ve un poquito el efecto del gris. El, 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 el sistema es el mismo, ¿vale? Con el shading lo vemos, el material del pelo, ¿vale? Vamos a ver si lo tengo seleccionado el pelo, no sé, sí, aquí está, vale. Viene a ser lo mismo, está aquí, veis aquí que está animado, va pasando con la animación de más oscuro a más gris, ¿no? Básicamente lo mismo. Vale, que no me pierda, que a veces se me va la olla. Vosotros redirigirme. Vale, entonces ya solo nos faltaba perdona, la ropa. Aquí tenemos la ropa, ¿vale? Y ya pues el grabar las escenas. Sí,
queréis, os puedo poner, que es un vídeo muy rapidito, aquí, ¿vale? La presentación del vídeo. Vamos a hacerlo en 720p, no vaya a ser que me casque el efecto. Vale, esta era la exposición, esto de la exposición. Le voy a quitar el volumen, que no es una musiquilla ni más, sin más ni más. Y bueno, pues veis que lo principal era presentar la lepra, los efectos de la lepra y el hecho que fuese en el siglo VII. Partimos un poquito de toda la documentación de lo que era los restos originales que se exponían ahí mismo, el cráneo ya, el modelo fotogramétrico del mismo, y a partir de aquí pues empezamos a explicar lo que es el proceso, cómo hemos hecho el proceso de recreación. Bueno, perdón, primero explicamos los síntomas que se detectaban en el cráneo. ¿Veis aquí la reabsorción de la arcada dentaria, la pérdida del maxilar? Bueno, pues la pobre pues pasó lo suyo, ¿no? Y ya empezamos a explicar lo que es la reconstrucción facial, cómo creamos los globos oculares, la musculatura, lógicamente, la enferma, aunque ya habéis visto que hemos hecho una trampilla, porque claro, los marcadores de espesor de tejido no habrían podido utilizarse en este caso para crear toda esta parte, ¿vale? Entonces, hacemos una hipótesis de reconstrucción del aspecto juvenil, ¿vale? Entonces, aquí sí, tratamos los marcadores de espesor de tejido, la musculatura, una musculatura sana, ¿vale? Y una piel ya sana, piel, cabello y cejas, etcétera, y cómo sería esta mujer de joven o cómo creemos. Si ya la aproximación facial forense tiene un componente de interpretación, pues esto lo tiene doble, ¿no? Y aquí vemos cómo va en primero envejecimiento sin enfermedad, veis aquí cómo le van saliendo las arruguillas y demás, y poco a poco cómo van apareciéndole las manchas en la piel, y posteriormente ya cómo se le van deteriorando todo el rostro, toda la reabsorción de la arcada dentaria. Bueno, también hay un pequeño efecto de fruncimiento de la piel tiene menos brillo, como si podéis ver, y luego veis aquí los dedos en garra, que era una cosa importante. Aprovechamos para mostrar los dedos en garra y también el famoso anillo de plata que apareció en el propio yacimiento. A continuación le añadimos la vestimenta, los complementos y incluso bueno, vamos describiendo los distintos tipos de prendas que le hemos puesto. El anillo de plata famoso, este pequeño jarrón, esta jarra que se encontró en la propia sepultura, el cingulum, bueno, pues todas las prendas, pues para dar también un toque. Veis aquí que volvemos a animar otra vez la mano para que vuelva a abrazar la jarra, ¿vale? Porque la idea es que después añadimos una recreación de cómo sería la estructura de enterramiento y cómo estaría el cadáver colocado en el momento del enterramiento, cómo se taparía con una laja de gran tamaño, ¿vale? Como veis ahí. Como veis, son pequeñas animaciones muy sencillitas, y que podéis hacer cualquiera con mucha facilidad. Y aquí recreamos el resto de las tumbas que había en la necrópolis. Vale, con esto ya lo hemos visto. Dejo de compartir, ¿vale? Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y si os animáis, tenéis esa eh, actividad muy sencillita, muy simplificada, mucho más sencilla que esta, mucho más simple, que la tenéis en los materiales opcionales. No os volváis locos, porque para que os hagáis una idea, hay un curso entero que dedicamos exclusivamente a esta técnica. Es un curso más breve, no, es solo de 3 bloques en lugar de 5, pero es un curso exigente. Todo el primer bloque está dedicado a lo que es la parte de antropología forense, donde vemos todas las formas de extraer datos, tanto a partir de los restos, de los informes antropológicos, también del entorno arqueológico, los informes de arqueología, de otros datos que puedas disponer o no, depende del yacimiento. Pues a veces tienes datos, por ejemplo, de alimentación, o datos que te permiten deducir el sexo y la edad, por ejemplo. Son cosas que hay que ir deduciendo. Todo el primer bloque se dedica a eso. En el segundo bloque lo dedicamos a crear las mallas básicas, básicamente con esos atajos que hemos comentado, el crear ese modelo muscular, el modelo fotogramétrico,
los marcadores de espesor de tejido y la malla básica de la piel mediante Make Human, con el atajo de Make Human. Y ya todo el tercer bloque, a todos estos numerosísimos detalles nos permiten humanizar al personaje y contextualizarlo. O sea, todo el tema del esculpido de la piel, de los materiales, del pelo, sistemas de partículas de pelo, etcétera, la ropa, bueno, de una forma sencilla y muy simplificada, porque tampoco, o sea, es un curso de 60 horas, pero los tocamos todos esos aspectos que lo podéis ver vosotros muy resumido también en el ejercicio optativo que tenéis en el bloque. Una pregunta, bueno, no quiero parar más tiempo con este tema, pero bueno, si me puedes dar un poco de dirección o por dónde empezar a ver cómo modelar ropa, porque no sé por dónde Te he empezar. pasado, te he mandado un enlace Sí. en esto, al contenido que tenemos precisamente en este curso, en el monográfico, Vale. concretamente al apartado de la ropa. Entonces, claro, lo bueno de la edad antigua y de la edad media es que todo partía prácticamente de una túnica. A veces era una túnica más larga, otras más corta, otras con unos ciertos aditamentos, más o menos puedes partir de eso para modelar. Pues la forma de hacerlo lo tienes ahí en ese material. Perfecto, Si gracias. no lo encuentras, dime que te reenvío el enlace. Vale. Es una presentación sencilla, pues no se refiere a esta mujer en concreto, sino a otro modelo que es el de esto, pero básicamente es la misma. En lugar de llevar Ujú. un velo, lo que lleva es una especie que no recuerdo ahora cómo se llama, un copete así cilíndrico, pero bueno, al final todo es modelar, pues como todo este mundo de Blender, ¿no? Tienes la forma final, decides cuál es la primitiva más adecuada de la que partes y vas pues modelando, modificando o sea, editando la geometría y luego pues añadiendo los modificadores, etcétera, ¿no? Es un poquito todo el tema, ¿no? Vale, pues si queréis ya dejamos un poquito el tema este y entramos con otras cuestiones o dudas que tengáis. Me están avisando o sea, tenemos 11 minutos todavía de sesión, pero lo que os he comentado, cuando se nos corte, iros a mirar el email porque os llegará otro enlace para que podáis volver a entrar. ¿Eh? Vale, es una limitación de Meet que no sé cómo quitarla, que me den 1 hora y media o 2 horas, que si no me quedo corto. Pero lo resolvemos de esta forma fácil. Vale. Yo tenía preguntas sobre el tracking, Sí. porque he estado trabajando sobre ese ejercicio y me he dado cuenta de que no conseguía tener una superposición de mi volumen en la perspectiva del punto de cámara que tengo. Y eso, bueno, estoy trabajando en ello, pero me tiene un poco preocupado porque Sí. los marcadores dan saltos Vale, después en vale. el vídeo Es una de las y técnicas bueno, más complicadas de este curso. A mí, yo debo decir que, si no la que más, a mí es de las que más me cuestan. ¿Por qué? Porque lo comentaba antes también con Tony. Es muy complicado o sea, cuando tienes un vídeo en el que más o menos toda la misma zona se está viendo todo el rato, del principio hasta el final, ¿vale? Es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque los marcadores se traquean desde el principio hasta el final del vídeo. Tienes los mismos marcadores que aparecen en el frame 1 que en el frame 2000. ¿Cuál es el problema? Cuando tienes la típica secuencia en la que es un barrido de cámara, en la que empieza en la zona izquierda, vamos a decir, de un paisaje y va recorriendo imagínate un paisaje hasta la derecha. Los marcadores que aparecían perfectamente definidos en el frame 1 no aparecen en la imagen ya en el frame 2000. Eso es lo más difícil de todo. ¿Cómo hay que ir haciéndolo? Lo digo muy rápido, pero yo mismo no lo hago muy bien. Hay que ir haciéndolo por partes, es decir, hacer un primer traqueo. Imagínate, si tenemos del 1 de la secuencia, o sea, del frame 1 al frame 2000, hacer un primer traqueo del 1 al 700, por ejemplo. ¿Vale? Después, escoger otra serie de marcadores en el 700 y hacer otro del 700 al 1400, por ejemplo. Seleccionar otra serie de marcadores en el 1400 y volver a traquearlos del 1400 al 2000. De esa manera, aunque digamos que te cambie totalmente la escena,
¿vale? La cámara te va a poder ir siguiendo esos marcadores. ¿Qué es lo que pasa? Que esos saltos muchas veces nos generan ahí pequeños movimientos de la cámara que no son muy adecuados y se notan. ¿Vale? Es un poquito lo más complicado. Sobre todo si esa secuencia, si ese barrido es muy rápido. Si es muy rápido le cuesta todavía más, porque esos saltos, esas Sí. pequeñas discontinuidades pueden mover todo el... Me surgió una cosa que no conseguí entender cuando le daba al solver. Tenía Sí, varios marcadores sí, y cuando lanzaba el cálculo para el tracking, entonces dándole al solver, me dice, hacen falta 8 sí, no sé qué, trackers, o en sí, fin, bundles, sí. y para que funcione. Y no calculaba. Sí, ujú. Y no entiendo muy bien ese concepto del bundle y no sabía cómo salir de eso Bien, sin tener que volver a hacer un precálculo de marcadores. sí. Yo Y digo, la solución al final es volver a hacer un precálculo de marcadores. Es decir, ¿cuál es el problema? Lo que te decía, cuando no tienes el número suficiente de marcadores que te lleguen desde el frame 1 hasta el frame final, si no tienes ese número suficiente, efectivamente te falla el solver. ¿Vale? O sea, no encuentra suficientes marcadores como para que la cámara consiga hacer el traqueo. ¿Vale? sí, Y una vez que bajas de ese número, ya es dificilísimo volverlos a poner. Los puedes poner manualmente, pero ya sabes lo que pasa con los marcadores manuales, que además de ser laboriosos, es difícil que queden exactamente en la misma pero posición. justamente en el vídeo que quería proponer Sí, hay un momento en donde hay un plano ujú, y sobre el cual quiero poner mi volumen. sí. Pero el cálculo de marcadores automático no me pone ningún tracker sobre ese Justo plano. sobre el plano que tú querías. Exactamente. Ya. Bueno, Entonces, después, para poner el floor, sí, en fin, poner el sí, suelo, no consigo, menos intentar poniendo marcadores manuales. por mi cuenta, no consigo poner el plano y cuando pongo marcadores, Sí, ironía, hace que se me dispara los los errores errores, vale. y paso de 0,5 en fin, Sí. a Sí, 3, sí, sí. 4, Es 10. el cálculo de los errores. Yo diría que es una función que no está bien definida esa en Blender, porque es como acumulativo. Cada vez que los calculas, por mucho que tú creas que los has afinado y que has eliminado los errores, o sea, los que tienen mayor error, cada vez que los recalculas parece como que aumentan todos. Y lo que dices, que si has colocado marcadores manuales, todavía más. Entonces, lo que yo te sugeriría es colocar primero los marcadores automáticos. A seguido, antes de calcular nada y antes de calcular el error, colocar los manuales en el plano que a ti te interesa. Poner ahí 4 o 5 los estratégicos. Y después calcular el error ya sobre todos conjuntos. ¿Vale? O sea, no calcular primero el error de los automáticos y luego añadir los manuales, porque entonces es cuando se te disparan los errores y ya te lo mueve todo. Sino primero añadir los marcadores automáticos, después añadir los manuales que tú desees y acto seguido hacer el cálculo de los errores. Pruébalo Vale. así y ya verás cómo te sale mejor. Y luego no los recalcules muchas veces, porque cada vez que los recalculas va peor la cosa. Y hay veces Mm, que igual ya le he dado 2 o 3 veces y digo, esto es imposible. Y lo que hago es eliminarlo todo y volver a empezar. Y entonces ya lo vas poniendo. Pero claro, cuando se eh, trata de un vídeo relativamente estable, de una zona relativamente que se ve desde el principio hasta el final, vale. Cuando ya se trata de hacer esa secuencia partida, ahí es cuando es para volverse loco. Puedes dedicarle horas y horas y horas y al final no salirte del todo bien. vale. A ver, Bueno, a ver, a ver, a ver de esa manera. De todas maneras, si te atascas o lo que sea, coméntalo en el foro y vamos puliendo cosas. A ver si viendo lo que has hecho exactamente, lo podemos ir retocando, ¿no? Pues entendido. corrigiendo. Gracias. Pero es el tema más complicado, ¿eh? Para mí, yo es el que más odio. O sea, yo prefiero riguear
y animar 17 objetos, del tipo que sea, hasta personas, que hacer un tracking de estos de cámara. Sí, sí. Así A que, mí me costó bastante el vídeo, lo que me funcionó al final es cuando creas los automáticos, sí, te sale el cuadradito ese de la última función en Blender, sí, abajo a la izquierda, sí, como cuando creas un cilindro para modificar el tamaño y sí, tal, antes de sí, tocar sí, nada. sí, Y ahí subir hay una cosa que pone threshold, que está sí, 0,5. Si sí, lo subes es como más exigente con sí, efectivamente. con los trackers que pone. Sí. Sí, ujú. Pues subir eso Exige y más subir no, y precisión. bajar también la distancia mínima entre puntos para que me cree más puntos. Entonces, Ah, vale. que me cree más Sí, puntos, sí, pero de sí. más calidad. O sea, creo Vale. más Ujú. puntos, pero luego se restan puntos porque los de más calidad los va quitando Los al subir entra. el threshold. Sí, sí, sí. Ah, mira, Y así conseguí al final que me saliera bien el tracking del vídeo que habíamos colgado. voy a repasar esas dos cosas porque igual interesa en los materiales añadir esas dos observaciones pues para que os resulte más fácil. Bueno, vosotros ya no os vais a beneficiar de ello, pero vuestros compañeros del futuro sí. Así que igual lo Sí. añado. En ese encuadre no supe a qué correspondía el margin, ¿Perdona? porque está está Sí, threshold, sí. El margin, después, sí, el margin es ese espacio que hay alrededor de cada uno de los puntos, ¿vale? Que si lo pones más grande, te detecta o sea, intenta detectarte el siguiente marcador en el siguiente frame en una zona más amplia o más estrecha. Quizás No, ahí, no, él sí, creo sí, que se no, refiere al cuadro ese que estaba mencionando yo. sí, Ahí en el margin no sí. es el margen al borde del vídeo. Ah, vale, vale, Que tienes no te razón. coge Sí, sí, marcadores sí. al borde del vídeo Vale, vale, al vale. margen que le des. Sí, 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 sí. Vale, supongo que ahí será eso, a partir de qué distancia de los bordes empieza a detectar, ¿no? Porque claro, si es una cámara que se está moviendo, si te elige muchos marcadores cerca del borde de la foto, del borde de cada frame, tienes más posibilidades de que al moverse la cámara ese marcador se pierda en algún frame. ¿Eh? Entonces, si quieres, lo reviso también y lo comentamos por el foro, para ver un poquito los ajustes esos finos que comentaba Tony, eh, que os pueden venir muy bien en el tracking. pero incluso ajustando con el threshold, teniendo varios marcadores en Sí, cálculos automáticos, sí. me al Sí, final perdona, no. Fabián, Ah, se va a cortar. Empezamos otra vez en un minuto. ¿Te parece? vale. Vale, venga, hasta ahora. Ya estamos. El más rápido del oeste ha sido. Vale. Me estoy apuntando eso, estas funciones del threshold y el margin, revisarlas un poquito para ver cómo podemos ir un poquito a afinar ese ajuste más fino. ¿Eh? Vale, Me, muchas me lo apunto, gracias. abrimos en el foro un hilo y así resolvemos. Que estás utilizando un vídeo que estás utilizando, o sea, que has creado tú. De una... Sí, Ujú. sí. Y probé un primer video en donde se veía el mar y estaba en esa situación en que tú describías, en donde era un pase panorámico Sí, así y complicaba mucho. Cambié a otra historia en un plano más fijo, sí, pero estoy un poco desilusionado porque claro. cuando calcula la imagen, Ujú. pues los puntos que me da no corresponden en absoluto a- al panorama. Ya. Ujú. Hay cosas que están en el
plano lejano Sí, que son sí. punteados como, en fin, que están marcados en el espacio como si estuviera casi dentro de la cámara. En Ya. fin, espacialmente no es completamente Sí, es incoherente. sí, efectivamente, a ver, esto no es After Effects y no es tampoco, no sé, ¿cómo se llama? No, supongo que habrá algo que hago mal, más no le No, culpo pero al tampoco, programa, es a ver, pero también eh, hay que tener cuidado, o sea, es una herramienta de andar por casa, esto no es Lucasfilm, ni Industry Light and Magic, ni cosas de esas, o sea, tiene sus limitaciones. Ahora bien, trabajando y con cierto esfuerzo, pues consigues algo significativo, ¿no? Pues como algunos de vosotros habéis hecho en el ejercicio del bloque 2 del modelo digital del terreno, habéis hecho unos trabajos muy buenos, por ejemplo, simplemente añadiendo los volúmenes de algunos edificios al terreno, que os han quedado de maravilla, y que muchas veces es lo que necesita la gente, pues saber, ahí tenéis el terreno y aquí arriba y aquí abajo y tal estaban los edificios. Pues algo parecido se trata de esto, ¿no? El tener algo aproximativo que aproximadamente siga el recorrido del vídeo, aunque no sea 100% perfecto, ¿no? Si queréis os puedo enseñar en este sentido el último trabajo que hice, voy a ver si lo encuentro, con cámara tracking, comparto mi pantalla y a ver si lo localizo, porque esto está, vamos a ver, aquí, trackings, vamos a ver. Vale, creo que es... Vale, sí, para que veáis. Esto es el yacimiento de los Bañales, que ya habéis visto unos cuantos ejemplos, ¿verdad?, a lo largo de los materiales. Voy a poner el breve. Vale. Vamos a ver. Ahí. Vale, aquí lo veis. Es sencillamente lo que decimos, un vídeo tomado con un dron y el modelo 3D que se va construyendo sobre el modelo 3D. Si os fijáis, no está ni mucho menos perfecto. ¿Veis que No has compartido pantalla aún, Pablo. Ah, perdón. Pensaba que le había dado ya. Un momentín que lo comparto y mejor. Vamos a ver. Aquí me faltaba darle al esto. Vale. Ahora sí, ¿verdad? sí. Vale. Vale, pues aquí veis el vídeo tomado a pista de dron y cómo se va construyendo en este caso el foro y los edificios del foro de los Bañales. Pero si nos fijamos, a medida que vamos avanzando, veis que el foro se está escurriendo hacia la derecha. No está perfecto, ni mucho menos, ¿vale? Pero, bueno, pues da una imagen. Esto serían las termas. Bueno, pues en las termas lo mismo. Empiezo a construir las termas y se van creciendo, por así decir, las termas, y veis que también se me van escurriendo, no está ni mucho menos tampoco adecuado. El tracking no está del todo bien. Creo recordar que el acueducto está algo mejor, pero bueno, esto es otra zona, de una zona de doméstica y de talleres artesanos. Este está mejor, si os fijáis, en este no se me está escurriendo el edificio hacia ninguna parte, se está más o menos en su posición, ¿vale? Y al final pues da la imagen, el que se encuentra en el yacimiento pues lo relaciona perfectamente. Vale, ya está. Estos 4 edificios tenía, dejo de compartir. Veis que no es efectivamente la Guerra de las Galaxias en cuanto a efectos especiales, pero da un poquito la imagen y el efecto un poco dinámico que pretendíamos, ¿no? El que la gente se imagine, ¿no? Está viendo ese entorno ahí mismo físicamente, que se imagine cómo se alzarían ahí los edificios, ¿no? Sobre ese entorno, ¿no? Pero trabajoso y complicado. Eso sí, lo reconozco. Yo había realizado un trabajo similar, es lo único que había tocado de cámara tracking, que me pidieron, bueno, no sé, de arqueología y tal, de una inmobiliaria, ¿no? De tema arquitectónico, a poner una promoción nueva en un terreno con desnivel. Y claro, me volvía loco claro, el edificio tenía que hacer como una excavación y meterse dentro de ese desnivel y quedaba muy mal. Sí. Y lo que hice al final, y quizás un truquillo que os puede servir, es coger el vídeo, meterlo en un Blender, ¿sí? Renderizar, creo que quizá el vídeo en total, ahora me lo invento, eran 2000 frames, por decir algo, ¿sí? Pues renderizar uno de cada 10 frames. Entonces me salían unos 200 frames, ¿sí? Meterlo en un programa de fotogrametría, ¿vale?
crear un programa, o crear Vale. el terreno con fotogrametría Ya, y luego mezclar el vídeo con la fotogrametría para ubicar bien el edificio, que no se claro. viera que se desplazara, Sí, sí, y sí. Incluso etcétera. hacerle los cortes en el modelo digital del Claro, terreno por esto. Claro, tú te hiciste una topografía de andar por casa, pero perfecta para lo que necesitabas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es claro, que para eso las fotos, o sea, el vídeo tiene que estar tomado de una manera determinada. Puedes tener, o sea, de una forma orbital, puedes sí, conseguirlo de era un forma vuelo de dron orbital, que daba la vuelta a o bien a la en parcela. rejilla, también puedes hacerlo en rejilla para que te salga la topografía lo más perfecta posible. Hombre, igual en tu caso, por ejemplo, no necesitas la perfección dimensional, sino un aspecto visual, con lo cual, pues perfecto. Sí, al final borré el terreno fotográfico para el vídeo final, pero Sí, ya lo usaba para enmascarar el edificio, la parte del ajá, edificio que quedaba oculta debajo del terreno, que el claro, corte claro, saliera sí, bien, sí, sí, para y, tapar. bueno, y para ubicar bien el edificio, que si no me volvía loco para dejarlo bien en su sitio. Sí, yo en estos casos también enmascaré, pero me creé mis propios polígonos aproximadamente para marcar las pendientes, ahí donde había pendientes, marcarlas y que me enmascarase lo que había detrás. Pero lo hice con polígonos creados por mí, no con un modelo del terreno. Es mucho más preciso, lógicamente. Muy, ese truquito me lo apunto yo para otra, ¿eh? Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, perfecto. Más cositas. A ver, Judith, Belén, que estáis más calladas, me dais más miedo. Igual no estáis ahí. A ver, ¿os habéis ido a cenar ya? No me extrañaría. Sí estamos, sí No, no, no. estamos. Estáis, estáis. ¿Tenéis alguna cosita, algo que queráis profundizar? ¿Alguna Mm, observación? no, por ahora no. Vale, vale. Ya sabéis que yo me baso muchísimo en el foro. Cualquier cosa que tengáis en el foro. Abrís un hilo y generalmente yo suelo entrar unas 3 veces al día. Raro es que se me pase algún post, pero si se me pasa alguno, llamarme la atención, porque puede ser que no, que se me haya ido y lo tenga ya en el historial y ya no lo revise. Me mandáis otro y ya está. Y a través de ahí, pues bueno, si hiciese falta en algún momento pues un pequeño video tutorial o que me enviéis, por ejemplo, el fichero que os está fallando para que lo investigue un poquito y vea lo que sea, con toda la confianza y con toda la libertad del mundo. Aprovechar esta semanita que os queda, ¿verdad?, de curso oficial. Bueno, vosotros estáis muy avanzados todos, con lo cual no vais a tener ningún problema. Posiblemente al final acabemos incluso prorrogando algo, porque veo que vuestros compañeros no van al mismo ritmo y al final siempre tendré algún llanto y rechinar de dientes, pero lo resolvemos eso enseguida. O sea que, y bueno, pues no sé. Por mi parte, entonces, tengo apuntadas estas 4 cosillas que voy a revisar que lo tenéis y, y con las cosas que os falten, os abro un hilo en el foro y completamos. Vale. ¿De acuerdo? Sí, bueno, yo preguntar, bueno, Dispara. tu opinión, yo, fotogrametría, ahora estaba mirando el último tema, ¿no? Sí. Que has hablado de la fotogrametría para georreferenciar Ujú. excavaciones, Sí. ¿no? Sí, Levantamientos sí. arqueológicos. Y yo he trabajado con fotogrametría, no he trabajado ni con Photoscan ni con Reality Capture, he trabajado con Mesroom, que es Sí. alternativa de código abierto. Sí. Pero claro, no sé si es bueno para eso que comentabas en los apuntes. No Sí, sé a ver, si Mesroom tienes experiencia con él o... es fantástico porque es software libre, ¿vale? Funciona muy bien en cuanto a velocidad, admite bastantes fotos con una velocidad bastante fuerte. Problema que tiene, no sirve si trabajas con Mac, ahí no lo tienes. Y luego que tu tarjeta gráfica tiene que ser OpenGL compatible 2.0. Creo que ya hoy en día nadie que Sí, se quiera dedicar a estas cosas de 3D funciona con una tarjeta sí, gráfica no, que no lo concretamente tiene sea. que ser Nvidia, además, creo que AMD no... Creo que ya funciona con AMD, Ah, Merlum. ¿sí? Creo que sí, pero puedo estar Mejor. equivocado, lo voy a mirar. Me suena que alguna de las últimas revisiones ya incorporaron Ujú, a AMD, incluso Intel, si mal no recuerdo. ujú. Voy a mirar AMD, Intel, porque efectivamente antes daba bastante guerra, pero lo voy a revisar y te lo confirmo. ¿Qué más cosas tiene? El problema que tiene esto Merroom es que no es, o sea, es un poquito complicado para hacer objetos de bulto redondo. Es decir, cuando tienes que juntar, tienes que obtener toda la superficie, por ejemplo, no sé, de una vasija y quieres sacar la parte de abajo Ujú. también, ¿vale? Se puede hacer, se pueden generar una especie de máscaras automáticas,
pero no funciona muy bien. Yo lo he probado con algunas otras cosas y para eso ya tienes que irte a Metashape o a Reality Capture porque si no, no te da. A cambio, eso, lo que te digo, trabaja muy bien las fotos, luego puedes teñir con una caja, digamos, para ceñir el modelo y que no te tarde tanto, y los modelos salen bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que no puedes georreferenciarlos como con Meslab. Con Meslab los puedes, o sea, con Meslab no, perdona, con Metashape. Tienes que llevártelo a Meslab y georreferenciar en Meslab. ¿Vale? En el curso avanzado de fotogrametría, que acaba de empezar ahora, dedicamos un bloque entero a eso, a obtener el modelo con Mesroom, con software libre en general, pero sobre todo con Mesroom, y después georreferenciarlo con Meslab, ¿vale? Porque en Blender tampoco tiene una función todavía, alguien sacará un add-on, supongo, pero lo bueno es que en Meslab tiene una función en la que directamente puedes importar los valores del fichero que te da la estación total. Si estás familiarizado con los... Bueno, tú eras de arquitecto, ¿no? O sea, del mundo de la Sí, arquitectura. aparejador. Pues es el mismo aparato que utilizáis para la Sí. topografía, se utiliza para las georreferenciaciones de unidades estratigráficas. Entonces ese fichero que te da de datos, directamente lo puedes importar con unas pequeñas modificaciones a Meslab. Marcas los puntos correspondientes en el modelo y ya te lo referencia perfectamente a ese sistema. Después vas importando todo el resto de las unidades estratigráficas del yacimiento en vertical y en horizontal, y después todo eso ya, una vez que lo tienes georreferenciado, te lo puedes llevar, por ejemplo, a Blender y hacer distintos montajes en Blender, que es un poquito algo parecido a lo que vemos en el último punto del bloque, pero en el último punto del bloque partimos de que ya tenemos las estratigrafías georreferenciadas, con lo cual es más, o sea, nos saltamos todo ese primer bloque que es fotogramétrico, ¿no? Poder se puede, software libre es, gratuito también, y un poco más complicado que hacerlo con las comerciales. Las comerciales todavía están un poquito más avanzadas, sobre todo Reality Capture es una barbaridad, o sea, para el tema de topografía de grandes espacios, por ejemplo, dan unos resultados bárbaros. Puedes meter 2000 fotos de 16K y te lo procesa en 6-8 horas aproximadamente, te saca todo, alineado, nube de puntos, pues una barbaridad. Y además ahora con la ventaja que desde hace poquito Reality Capture fue absorbida por la misma, ¿cómo se llama? ¡Ay! Joder, si lo tengo yo aquí. Joder, los de Unreal Engine. El Steam, por los de Steam, ¿vale? Vale, Steam ahora tiene Reality Capture y tiene Unreal Engine. Con lo cual, la posibilidad de combinar ambas cosas va a ser cada vez más fácil. Eso creo que ha sucedido hace 3 o 4 meses, si mal no recuerdo. No sabía. Entonces, ahora mismo para descargarte Reality Capture, por ejemplo, lo tienes que hacer a través de Steam. Lo tienes que hacer no Steam, ¿cómo se llama la tienda del Unreal Engine? El Epic Games. Epic Games, joder, Epic Eso Games. Es. Joder, perdón. Sí, Sí, estaba yo con el Steam. No, Epic Games. Entonces, ahora a través de Epic Games te lo descargas todo. ¿Qué pasa con Reality Capture? Que tener la aplicación Pro completa es un dineral. A cambio, lo que tienes es que puedes hacer todo el proceso entero hasta llegar a la malla texturizada final y si te gusta y te parece que te ha quedado bien, pagas un bono por número de polígonos. Entonces tú dices, bueno, tienes bonos de, imagínate, de 10 millones de polígonos, de 20 millones de polígonos, de tal, pagas eso y vas sobre seguro porque ya sabes que te ha quedado perfecta la malla. Entonces es una ventaja, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que si siguen un poquito la misma política que han seguido con Unreal, pues paulatinamente se irá haciendo cada vez más asequible y barato, por lo menos el tener una versión sencilla, una versión básica de la aplicación, ¿no? Intuyo que sí. Porque estos de Reality Capture son checos. Son unos checos que trabajaban antes en Agisoft. Agisoft es rusa, originalmente es rusa. Y estos chicos se separaron y montaron por su cuenta otro motor mucho más potente que lo que es ahora Metashape. Lo que pasa es que Metashape está muy bien adaptado para el trabajo
esto arqueológico, porque todo lo que tiene de trabajo con marcadores, de escalado, de georreferenciado, etcétera, está como muy pensado para arqueólogos, ¿no? También para topógrafos, pero para arqueólogos pues viene bien porque es mucho más barato, claro. En arqueología los presupuestos siempre son magros. Así que, vale, no sé si me he ido muy por las ramas. Ya os digo que yo tengo una tendencia a irme por las ramas y a enrollarme con todas las cosas que en un momento dado me tenéis que cortar, ¿eh? Pero bueno. Muy bien. Oye, pues nada, si os parece, ya yo creo que nos ha entrado hambre, podemos irnos a cenar todos, ¿verdad? Sí, buena idea. Buena Sí. idea, vale, pues nada más que agradeceros vuestra asistencia, vuestro entusiasmo. A ti. Muchas gracias, Pablo. En el caso de Belén y Judith, a ver si la próxima que hagáis conmigo ya os lanzáis y me disparáis todo el tipo de preguntas y cuestiones, ¿eh? Y nada, pues a vuestra disposición el resto del curso, que disfrutéis y que os resulte muy útil, muy útil. ¿De acuerdo? Bueno, Vale. pues, Muchas gracias. muchas Muchas gracias. Hasta la próxima. Agur.